Buenas tardes, bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos el día de hoy, queridos amigos. Nada más confírmame por acá que me están viendo bien, que me están escuchando bien. Póngame aquí en el chat. Vamos a esperar un momentito en lo que nuestros amigos participantes pueden vernos. Permítanme un momento, voy a compartir por acá en WhatsApp que estamos en vivo. Denme un minuto. Voy a decir, estamos en vivo. Estamos en vivo a través de TikTok. Y también estamos en otras plataformas. Pues le doy las gracias a todos los que nos acompañan. Déjenme termino por aquí para ir a ver esta parte. Y voy a compartir por este lado. Denme un minuto para que pueda iniciar a través de TikTok este live. Bueno, regreso con mis amigos de TikTok, regreso con mis amigos que están en Zoom, regreso con mis amigos de... Si no mal recuerdo, estoy también transmitiendo grabación, tal. No, déjame confirmar que estoy compartiendo la pantalla. Déjame ver. Según yo, también estoy transmitiendo en vivo desde Zoom. Sí, es correcto. Sí, estamos bien. Perfecto. Bueno, pues, primero que nada, déjenme ver si me escuchan bien. Vamos a ver si me escuchan bien todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Les agradezco mucho que me regalen de su tiempo. Yo sé que no es sencillo. Y me gusta mucho poder acompañarnos el día de hoy, empezando a platicar sobre ciertos temas que tal vez puedan ser útiles para ustedes en relación a Pocayoques. Vamos a dar unos minutitos. No sé si puedan escribir en el chat. Si no pueden escribir en el chat, me espero, esperen. Porque en teoría, aquí está. Aquí está. Los panelistas, los asistentes ya pueden chatear. Muy bien, mientras cuéntenme de qué parte de la República o de qué parte de México nos están escuchando. Ya está habilitado, gracias. Vamos a ver, platíquenme de qué parte de la República me están escuchando. Me están escuchando de Guadalajara, gracias, desde Guatemala, muy bien, en Colombia, en el Estado de México, Ciudad de México, Monterrey. Muy bien, aquí estamos, Tijuana, qué padre Tijuana, San Luis, Tlaxcala, gracias. Estado de México, Colombia. Muy bien, perfecto. Les agradezco mucho que nos estén acompañando el día de hoy. Y la realidad es que yo sé que, pues, la mayoría de ustedes son gente muy ocupada, que tiene mucho trabajo. Y pues hoy vamos a trabajar un poco hablando acerca de Pocayoques, ¿sale? A mí particularmente este es un tema que me gusta mucho, que la verdad tiene mucho que ver con el diseño de manufactura y yo siempre he sido fan del diseño de manufactura. De hecho, quienes me conocen saben que la gran mayoría de mi carrera se ha construido a través del diseño de manufactura. Entonces, el hecho de poder estar platicando con ustedes al respecto, pues es algo que me agrada bastante. Bueno, voy a dejar por aquí también el chat habilitado para que me dejen sus opiniones, si tienen alguna duda o si hay alguna pregunta que quieran que vaya contestando al final. Espérenme, déjenme, voy a buscar aquí, se supone que debería estar YouTube, sí, porque voy a estar contestando en vivo cosas. Para que me dejen. Ahí va, espérenme. Vamos a ver, aquí está el chat. Perfecto. Muy bien. Voy a estar leyendo sus comentarios en lo que los están haciendo y vamos a empezar a trabajar ahora sí y vamos a comenzar. Digo, el día de hoy es un tema que para mí es sumamente importante y que muchas de las veces no le dedicamos el tiempo que deberíamos y también es cierto, rara vez lo hemos estudiado a detalle. Incluso yo siempre les digo que la parte de Pocayoques es fundamental para el buen diseño de manufactura. Y nosotros tenemos que aprender a cómo desarrollarlos, cómo diseñarlos y cuál es la lógica detrás de un Pocayoke para saber cómo poder hacer que sean más útiles y que nos den mucho más valor agregado a nuestro trabajo. Entonces, lo que vamos a ver aquí hoy es platicar un poco acerca de Pocayokes, ver cómo se diseñan, ver qué es el concepto, ver para qué nos sirven. Y la idea detrás de esto es que ustedes al final de este es un seminario web, te repito, o sea, no es un curso, no es una certificación, no hay un diploma. Sí quiero ser bien claro con este punto porque luego me dicen, oye, pero el examen, ¿qué onda? ¿Dónde está el examen?
En realidad esto es una charla que nos va a servir, como le llamamos nosotros, de introducción al tema de Pokayokes. Si tú ya sabes qué son Pokayokes, me encantaría que me fueras dejando tus comentarios de cómo has trabajado con este concepto y cómo le haces para diseñarlo. Hace poco me tocó impartir un taller de diseño de Pokayokes para la gente de Mattel, a los cuales les mando un afectuoso saludo, son grandes amigos de nosotros. Y el taller lo implementamos o lo hicimos para la gente que diseña manufactura. Ellos tienen un departamento donde internamente hacen las máquinas y pues el objetivo era platicar acerca de Pokayokes ante la mayoría de ellos que son diseñadores mecánicos, son maquinistas, son torneros, son gente que tiene muchísima experiencia en el diseño mecánico, en la construcción de maquinaria. Y para ellos es sumamente importante conocer sobre Pokayokes, porque en la medida que ellos entienden cómo se debe diseñar de una manera sencilla manufactura, es en la medida en que vamos a poderle dar un mejor soporte al usuario. Entonces, me encantaría primero hablar un poco del concepto general de Pokayokes y en el Inter, si alguno de ustedes ya conoce un poco acerca de qué es Pokayokes, que me deje por acá sus comentarios para que lo vayamos viendo y pues estamos a sus órdenes. Entonces, empecemos por el principio. Pokayokes, ¿qué es? Pokayokes es una herramienta, un Pokayokes es una herramienta, es un elemento, es una parte de un sistema que me permite y me evita errores y defectos en mi proceso. Primer punto importante, estos dispositivos Pokayokes me deben de funcionar de manera preventiva para poder evitar errores en mi proceso. Y algo que yo siempre les digo cuando empiezo a hablar de esto es que tenemos que definir primero qué es un error y luego qué es un defecto, porque son cosas distintas. Un error es algo que no cumple con un spec, es algo que se está haciendo mal, es una deficiencia o carencia en el proceso. Sin embargo, ese error puede o no convertirse en un defecto. Lo voy a especificar de una manera más sencilla. Pensemos en la diferencia de presión en una pistola de aire cuando estemos pintando algo. El error es que no tenga la presión de aire adecuada. Sin embargo, ese error se puede o no convertir en un defecto. Si el proceso me permite avanzar y yo pinto con la presión inadecuada, esa va a ser una pieza defectuosa. Si yo tuviera un dispositivo Poka-Yoke de prevención, haría que se detuviera el proceso en el momento de que no tengo la presión de aire adecuada. Si yo tuviera un Poka-Yoke de detección, haría que al momento de que ve que la pieza no cumple con el espesor o con la tonalidad o que presenta piel de naranja, me pararía la pieza para que no siguiera. Entonces ya desde ahí vimos 4 conceptos en una sola sentada. Primer concepto, lo que es un error. Un error es algo que sale distinto del requerimiento del proceso. Lo que es un defecto, que es algo que sale distinto al requerimiento del producto. Y hablábamos de un Poka-Yoke de prevención, que es algo que no me permite generar el defecto, y un Poka-Yoke de detección, que es algo que no me permite que pase el defecto. Entonces, primer punto importante, un Poka-Yoke es un dispositivo que debe estar orientado a la prevención de defectos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es muy común que nosotros le echemos la culpa al operador. Entonces nosotros en la vida real, en la maquila, quienes trabajan ahí en la maquila, es casi seguro que me van a decir, oye, ¿sabes qué? Es que la mayoría de las veces es error del operador. Y es que meten gente que no está capacitada. Y es que meten gente que no sabe trabajar. Entonces, por eso es por lo que tenemos ahí el tema de que el 80% de los problemas se van a resolver con un 5 porque es un Ishikawa, porque es error del operador y ponle una ayuda visual y con esa ayuda visual ya lo vas a resolver, lo cual es completamente equivocado.
Al contrario, algo que yo platicaba con mis amigos de Mattel es que yo les decía, mira, tú tienes que pensar de la siguiente manera. Cuando un operador encuentra un error y produce un defecto, lo que acaba de ver es un fallo en el sistema. Si el sistema no es lo suficientemente robusto, lo que vas a acabar teniendo es un proceso artesanal. Y un proceso artesanal significa que se basa en la habilidad del operador. Entonces, si yo tengo un proceso artesanal, en realidad no tengo un proceso, porque se basa en que el operador Luis o Pablo que acaba de entrar o Alex que nos saluda desde Guatemala ande de buen humor. Octavio Ramírez que está desde Monterrey, si anda medio desvelado o fue quincena, pues va a salir mal la pieza, ¿no? Y eso es lo que no queremos que pase. Un dispositivo Pocayoke es un mecanismo que me va a evitar que mi proceso produzca errores y en consecuencia defectos. Y tiene 6 elementos o 6 principios más bien principales. Decíamos que los principios acerca del Pocayoke, el principal es la eliminación. O sea, lo ideal es que mi Pocayoke me elimine la condición anómala para que no me permita que se cree el error y en consecuencia el defecto. Ahora, si no puedo cumplir este segundo principio, yo tengo que ver cómo cumplo la parte de la prevención. Si no puedo hacerlo de esta manera, me iría a la parte de reemplazo. Después a la facilitación, al último a la detección y ya en el peor escenario a la mitigación. Que la mitigación es que algo ya sucedió y que pues lo tengo que quitar. El peor Pocayoke es el que mitiga algo. Porque es decir, ya ocurrió el defecto y lo que va a hacer es, por ejemplo, sacarme la pieza de la línea. Me la detectó y pues evita que se vaya para allá, ¿verdad? Pero está mal porque ya la hizo. Incluso en una compañía de chocolates para las cuales trabajé también como consultor, ahí en Escobedo, saludos a todos ellos, yo les platicaba que había un caso de los chocolates que traen crema de maní y chocolate encima, los conocen ustedes, muy populares. Y ellos tenían un problema que en las charolas esas se les quedaban los chocolates pegados. Entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Voy a hacer un Pocayoke que detecte las charolas con chocolates pegados y las saque para que no le lleguen esos chocolates pegados al cliente y pues para que no haya problema. Oye, pues ¿qué crees? Como a los 25, 30 minutos resulta que ya no tenían charolas porque en todas las charolas se quedaban chocolates pegados. En ese principio donde a través de una cámara detectaban el error, perdón, detectaban el defecto y mitigaban el impacto a través de sacar la charola, lo único que estaban haciendo era trabajar con el síntoma, cuando en realidad eso se debe haber corregido desde el origen. ¿Cuál era el origen? Que después nos dimos cuenta. Las mangueras neumáticas tenían unas microgrietas que eso hacía que los golpeadores no pegaran como deberían. Y el problema es que a la salida no se medía la presión con la que tenían los golpeadores. Si yo hubiera medido la presión de los golpeadores a la salida del tema neumático, yo sabría que no puedo trabajar. Eso se corrigió de la siguiente manera. Se midió la presión a la salida y en cuanto se decidiera o se viera que hay una condición anómala, el proceso se para. Entonces no me permite crear piezas defectuosas. Eso es completamente la eliminación de la causa del error, porque no está permitiendo avanzar el proceso a menos de que cumpla con las condiciones operativas adecuadas. Ese es el mejor tipo Pocayoke. Porque lo otro que estaban haciendo de poner una cámara y que sacara la pieza, eso completamente es trabajar con el síntoma. Y lo que están haciendo es mitigar el problema. Por eso cuando me dicen, no, hombre, para detectar los defectos pusimos unas cámaras, yo les digo, está perfecto, puedes tener unas cámaras, buenísimas cámaras. Nada más que lo que estás haciendo es trabajar con el defecto. Y el trabajar con el defecto definitivamente es un problema. Porque cuando tú trabajas únicamente con el defecto, haces calidad de forma muy cara. Por supuesto que puedes trabajar así. Es lo que yo recomiendo para nada. Yo creo que la peor forma en la que puedes crear calidad es trabajando
identificando defectos. Por eso cuando ustedes ponen en una MEF, por ejemplo, de que, oye, tengo una inspección visual ahorita y pues cualquier inspección visual en una MEF en la última revisión sería un 8. Tú dices, ¿sabes qué? Para que no pase otra vez, voy a poner una segunda inspección. Pues sigue siendo un 8. Incluso aunque tú digas, ¿sabes qué? Voy a ponerlo con una cámara. El mejor escenario es que bajaría 5. Ya cuando tuvieras un RI repasado y que esa misma cámara no me permita avanzar a la pieza. Que ella bajaría como a 4, si es que fuese el caso. Ok. Entonces, vamos a ver ahorita un poco más acerca de otro concepto que es sumamente importante para poder entender la parte de Pokayoks, que son dispositivos a prueba de error, que lo ideal es que me ayuden para poder facilitar el diseño de la manufactura. ¿Qué quiere decir esto? Estos Pokayokes no es necesario que tú seas un experto en automatización o diseño mecánico, pero sí debes de aprender cómo nos ayudan para poder tomar decisiones. ¿Qué es lo ideal? Que ante cualquier condición anómala, nosotros podamos ver a detalle que hay un Pokayoki que nos avise que hay una condición anómala. Porque lo peor que puedes hacer es que tengas Pokayokes de detección. Cuando tú tienes cámaras, cuando tú tienes inspecciones finales a través de algún sistema automatizado, cuando tú tienes pruebas de fuga, por ejemplo, que eso me ha tocado mucho verlo donde hacen tanques. Oye, soldan el tanque, que es donde va la gasolina, y luego después lo ponen a una prueba de fugas, y luego no pasa la prueba de fugas y lo mandan a retrabajar. Entonces, lo que están contando son las veces que hay tanques con fuga. Y su Pocayoke, en realidad, lo único que está haciendo es detectar un defecto, pero no analizan cuál fue la causa que provocó la fuga en el cordón de soldadura. Y como no están midiendo la cantidad de tanques que retrabajan, pues tampoco están generando estadística. En este caso, cuando nosotros nos toca diseñar Pokayokes, nosotros tenemos que partir de una base. Y antes de hablar de aprender sobre diseño mecánico, yo siempre les digo, a ver, analiza cuáles son las características del proceso y cuáles son las características del producto. Si no sabes qué es esto, yo te puedo hablar un poquito qué es la base detrás de la MEF VDA. En el paso número 3 de la MEF VDA, tú defines características del producto y características del proceso. Y las características del producto son consecuencias de las características del proceso. Por ejemplo, si estoy hablando de tener un espesor de pintura, yo tengo que cumplir con ciertas características de proceso para poder tener el espesor de pintura correspondiente, que es la característica de producto. Lo que tengo que cuidar no son las características de producto per se. Las características de producto son consecuencia de cuidar bien las características de proceso. Entonces, algo muy importante que tienes que saber es que hay causas de defectos, procesos omitidos, errores de montaje, piezas omitidas, piezas equivocadas, errores de ajuste o falta de identificación. Incluso si te fijas, hay todavía más por acá, porque decimos procesos omitidos, errores de montaje, piezas omitidas, equivocadas, proceso de pieza equivocada, operación defectuosa, error de ajuste, equipo no montado apropiadamente o utilice plantillas mal preparados. Eso se consideran las 10 causas de defectos. Estas 10 causas de defectos las ponemos en una matriz y las validamos o las cotejamos contra los errores humanos. Oye, pero me habías dicho que los errores humanos no pueden ser una causa. No son una causa, pero están altamente relacionadas a las causas de los defectos. Y los errores humanos son intencionales, malentendidos, olvidos, falta de identificación, falta de experiencia, errores voluntarios, inadvertencias, lentitud, falta de supervisión o sorpresa. Cuando nosotros vamos a diseñar un Pocayoke, y abro un paréntesis para explicarte de dónde sacó esto, porque tal vez tú me puedes decir, ¿de dónde se sacó esa matriz este señor, verdad?
¿Cómo lo inventó? ¿De dónde sale? Esto lo estamos sacando del libro de Pocayoke de Hiroyuki Hirano, que ahí el autor nos da realmente pues, más de 240 ejemplos de Pocayokes. Y en su página 14 nos habla de las conexiones causales entre los errores humanos y los defectos. Si no le entendiste muy bien este apartado, te lo voy a explicar con un ejemplo para que lleguemos a cómo me tocó a mí diseñar Pocayokes a través del uso de esta matriz. Mira, en uno de los procesos donde trabajé como consultor, se dio un caso muy curioso. Etiquetaron una pieza con más bien, mandaron al cliente una pieza con una etiqueta equivocada. Quienes han trabajado en la manufactura saben que puede llegar a ser un error muy común, donde pues digamos que una pieza que era verde le etiquetaron como una pieza roja. Eso fue lo que pasó. Un caso clásico de mala identificación de material. Entonces, para diseñar un Pocayoke, mi consejo es que primero te remitas a esta matriz. Y tú dices, a ver, el error humano, ¿cuál fue? Tienes que ir primero a piso de producción. Tienes que preguntarle al supervisor, tienes que preguntarle al operador, tienes que llevar la pieza, tienes que conocer el proceso, tienes que caminar todo el proceso y que te expliquen qué fue lo que pasó. Tienes que ser capaz de trazar el error y conocer todo lo que pasó con el error. Y eso es algo que no te dicen cuando vas a diseñar Pocayokes. Analizando el proceso, resulta que el supervisor le da las etiquetas a la persona que está en inspección final. El supervisor va a un lugar donde le dan todas las etiquetas del día. El supervisor se lleva todas las etiquetas, se las da a la persona que está en inspección final para que cuando la pieza salga de la máquina verificadora, esa persona etiquete. Y luego después etiqueta la etiqueta de caja. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Que esta persona con todas las etiquetas al mismo tiempo, de todo lo que va a producir durante el día, pues se le fue y utilizó una etiqueta diferente de un número de parte distinto. Ah, caray. O sea, la pieza pasó la prueba de verificación, la pieza cumplía, pero estaba etiquetada, por darte un ejemplo, como si fuera una pieza roja cuando en realidad era una pieza verde. Muy bien. Primero empezamos por los errores humanos. ¿Fue intencional? No fue intencional. No es algo que quiso hacer adrede. El otro es algo que se le llama malentendido. Ahorita lo vamos a ver. Olvido. ¿Fue algo que se le olvidó? No. Falta de identificación. ¿Fue una falta de identificación? No podría decir que fue una falta de identificación. Falta de experiencia. Pues en realidad no, porque era un operador con tiempo ya trabajando. Fue un error voluntario. Un error voluntario es que yo adrede lo hago pensando que no tiene consecuencias. No. Inadvertencia, es que nadie me avisó de esta parte. Híjole, este está interesante, lo vamos a dejar por ahí, vamos a ponerle un asterisco. Inadvertencia, un asterisco, malentendido, un asterisco. Lentitud, no tiene nada que ver, falta de supervisión no tiene nada que ver y sorpresa nada que ver. Estoy leyendo la parte de errores humanos de la matriz de las 10 causas de defectos que viene en el libro de Hiroyuki Hirano. Muy bien, nos vamos con el otro lado a causas de defectos. Entonces, en causas de defectos, nosotros podemos ver lo siguiente. Dice procesos omitidos, errores de proceso, interesante. Errores de montaje, piezas omitidas, piezas equivocadas, proceso de pieza equivocado, operación defectuosa, error de ajuste, equipo no montado apropiadamente y útiles y plantillas mal preparados. ¿Cuáles no son? No es un problema con los útiles, no es un problema con el equipo no montado apropiadamente, no es un problema de error de ajuste, no es una operación defectuosa. Y aquí viene algo interesante, proceso de pieza equivocada. Ándale, eso sí suena, porque así como tú ves la pieza, la etiqueta es una parte de la pieza, es una pieza equivocada y se procesó. Dice piezas equivocadas, eso también lo podrías poner un asterisco. Piezas omitidas, errores de montaje y errores de proceso. Muy bien. Con esto en mente, nosotros llegamos a la conclusión que fue un tema de un malentendido con un proceso de una pieza equivocada. Que incluso si tú haces la relación y tú ves por acá, están altamente relacionados. Antes de empezar a hacer un Pocayoke, tú tendrías que decir, ¿sabes qué? Es un proceso
de pieza equivocada por un malentendido. Tengo que evitar que se haga un proceso de pieza equivocada por un malentendido. Es lo primero que tengo que ver con el Pocayoke. Al cruzar información, empezamos a analizar y caminando el proceso nos dimos cuenta de algo muy interesante. En primera, el operador tenía al mismo tiempo todas las etiquetas. Entonces lo que dijimos es, a ver, eso es un error. O sea, realmente eso me va a provocar que en algún momento exista otro malentendido, porque la persona pues va a equivocarse de lo que está haciendo y va a haber un malentendido y va a tomar algo que no es. Primera cosa para eliminar la causa, eliminar eso que tuviera las etiquetas. Segundo punto, pues tengo que ver cómo le hago para que las etiquetas no puedan mezclarse. Entonces elimina la causa, elimina que el operador tenga etiquetas en la mano todo el tiempo de distintos números de parte. ¿Cómo le hacemos? Y realmente otro de los problemas era que pues a veces etiquetaban piezas como buenas cuando eran malas, que eso también ya nos había pasado. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Vamos a corregir el problema desde la raíz. Hablando con los operadores y viendo la experiencia que ya tienen algunos de ellos en otra planta, nos dieron una excelente idea. Nos dijeron, es que mira, César, si tú ligaras la máquina verificadora a la impresión de etiquetas, ya no pasaría esto, porque no tengo etiquetas a menos de que tenga la pieza verificada ok. Y para lo de la etiqueta de caja, se nos ocurrió poner una báscula para que cuando tú llegues, el peso de las piezas que entran en la báscula, cuando se lleguen a la cantidad que tenía que traer por contenedor, que eran de 12, te mande la etiqueta de caja. ¿Qué hicimos aquí? Eliminamos la causa. Es decir, ya no puede haber un malentendido porque solamente hay etiquetas cuando sale una pieza buena. La etiqueta pasa las pruebas, se te da la etiqueta se la pegas a la pieza, la escaneas, la pones en la caja. Cuando a través de la báscula se dan cuenta que trae la cantidad en peso que debe de tener, ahí es cuando me da la etiqueta de caja. Incluso me pide una validación. Me dice, ¿ya ganaste la etiqueta de caja? Sí. Ok. Imprimirla. Sí, hubo que hacer una inversión porque tuvimos que tener dos impresoras, una para la de etiquetas individuales y otra para la de caja. Pero también eso nos eliminó este error. Y este Pocayoke se diseñó trabajando con la gente, explicándoles el problema, caminando el proceso y utilizando esta matriz de errores humanos y causas de defectos. Entonces, siempre lo primero que tenemos que analizar es el error. Luego, eliminas la causa, no el síntoma. Por eso, yo siempre les digo que cuando te toca diseñar Pokayokes, tú tienes que ser como un detective. En el caso de la planta esta de chocolates, lo que teníamos que asegurar era que el proceso solamente corriera cuando cumpliera con los requerimientos del proceso. Es decir, cuando a la salida del elemento neumático tuviera la presión adecuada. ¿Qué era lo que pasaba? Que el mismo proceso te avisaba, no puedo trabajar porque no tengo este parámetro bien. Y no te permitía avanzar. De hecho, no te permitía procesar piezas. Eso es la parte importante. Ahora, como adicional, me gustaría empezar a platicarte de la clasificación de las distintas causas, porque esto es algo que también tiene que ver con los Pokayokes y que rara vez se analiza. Incluso en mi experiencia, la mayoría de las plantas nunca te explican esto. Y esto está sacado del CQI 20 de solución de problemas de la IAG y de la guía de solución de problemas de la ASQ. Entonces, si lo quieren revisar también, es un libro sencillito de leer que sí me sirve para, o sí me ha servido a mí para poderlo implementar directamente en muchas plantas. Nos habla que hay 5 clasificaciones distintas de causa. La primera de ellas es el síntoma. El síntoma es lo que tiene como tal la pieza. Lo segundo de ellos es el problema visible, lo que se ve a simple vista en la pieza. Y después hay 3 diferentes niveles de causas.
las causas de primer nivel, que tienen que ver con la operación, las causas de alto nivel, que son causas que tienen que ver con el proceso, y la causa raíz, que tiene que ver con el sistema. Y aquí es importante designar tres cosas. Operación, proceso y sistema son cosas completamente diferentes. Por ejemplo, me ha tocado ver en plantas de inyección de plástico que si encuentran un tema de rebaba en los moldes, lo que hacen es decir, pues voy a poner una cámara para que me saque las piezas con rebaba. O voy a poner una segunda inspección para que saque las piezas con rebaba. Cuando realmente con lo único que estás trabajando ahí es con el síntoma. Ese es un problema. Algo pasó en el molde que tiene algo en particular que me produjo piezas con rebaba. Pero eso tiene que ver con el proceso. El molde tiene una condición que no permite que una característica del proceso se cumpla y por lo tanto aparece la rebaba. Una presión de cierre, una temperatura de cierre, una estancia, no lo sé. La gente que sabe de inyección de plástico más, que sé que por ahí debe haber algún experto, me va a corregir. Y la causa raíz tiene que ver con el sistema de trabajo. Que ahí yo algo que les digo es, el problema no es que el molde esté mal, o sea, la causa raíz no es el mantenimiento. Y todo el mundo se queda de que, ¿cómo? ¿Cómo que la causa raíz no es el mantenimiento? No, el mantenimiento es una parte del proceso. En realidad, tú no deberías de poder programar un molde que no está en condiciones. Y la pregunta es, ¿cómo estás midiendo las horas de trabajo que tienen los moldes? ¿Y cómo estás definiendo si eres el de programación que puedes o no seleccionar un molde para trabajar? Entonces, la causa raíz, por un lado, tiene que ver con cómo diseñas los planes y programas de mantenimiento y cómo mides su efectividad, porque esa es la otra. Medir la efectividad de un programa de mantenimiento con el cumplimiento del programa de mantenimiento está equivocado, porque tú puedes tener un cumplimiento al 100 de un programa de mantenimiento que está mal hecho. En cambio, si tú empiezas a medir el tiempo medio entre fallas o el tiempo medio para reparar, es de la manera en la que realmente puedes ver si el plan de mantenimiento es efectivo o no. Incluso cuando les toca hacer un mantenimiento autónomo, yo siempre les digo, ok, ¿y ya están midiendo el MTBF? No. Entonces, ¿para qué hacen el autónomo? ¿Para qué lo hacen? No les va a servir. Entonces, ustedes tienen que saber bien las diferentes clasificaciones de las causas, porque va de la mano con el análisis que tenemos que hacer para desarrollar Pocayoques. Si el Pocayoke no me ayuda a que mi sistema de trabajo sea más robusto, voy a seguir con procesos artesanales. Y aquí pongo un pequeño ejemplo, digo, no lo vamos a alcanzar a ver por temas de tiempo, pero es importante que aprendamos a calificarlo y que nosotros sepamos separar los distintos niveles de causas, porque al final del día, atacar los síntomas nunca es una solución, para nada es una solución. Y decíamos que ya cuando empezamos a la parte de diseño de Pocahontas tenemos que involucrar al usuario, porque un punto clave en el diseño de estos es que tiene que ser parte de la manufactura antropocéntrica centrada en el usuario. En otra de las plantas para las que trabajé, lo que hicimos es como se soldaba uno de los mofles de un carro, de una camioneta, el, para poderlo poner bien, tenían unos clamps y estos clamps le pusimos unos sensores y una pantalla para que te avisara cuando uno no estaba en buena posición. Entonces, no podía girar para empezar a soldar el robot si los clamps no estaban en posición. En lugar de soldar mal y en lugar de retrabajar, que era lo que hacíamos antes, es no. A mí me tienen que avisar que esté en una posición inadecuada la pieza antes de que pueda empezar a trabajar. Y de esta manera el operador tenía que saber cómo tenía que sentar bien la pieza para asegurar que iba a soldar bien. Incluso eso nos sirvió también para eliminar la variabilidad, porque a veces decían, es que las piezas vienen mal del proceso anterior. Bueno, las piezas que venían mal no pasaban por ese filtro. Y con eso ya te asegurabas que no las ibas a soldar. Yo siempre les he dicho, una planta que nunca para o es muy buena o está profundamente mal diseñada. Un proceso que nunca para o es excelente o está profundamente mal diseñado. Entonces nosotros tenemos
que hacer altos en el proceso para rediseñarlo y mejorarlo a través de dispositivos de Pokayoques, a través de la eliminación de riesgos con el AMEP-BDA, a través del diseño de manufactura antropocéntrica. Entonces, hay dos clases de Pokayoques y con esto decíamos basados en la prevención. El primero de ellos son los de control, que detienen el proceso cuando se detecta un error. Para mí, estos son mis favoritos, porque me permite tomar acciones y medidas correctivas inmediatamente para que no se produzcan defectos. Un método de control que es, los que ya te decía, el montar yo el mofle que no me permita soldarlo si no están los clamps en posición es un método de control. Incluso el tener un clamp que no me libere la pieza hasta que no la atornille bien es un método de control. Es decir, los métodos de control se aseguran que no se produzca el defecto a través de eliminar la causa, previniendo el error. Ahora, también existe un método de advertencia que me puede avisar a través de alguna alarma o algún sonido que algo anda mal. Esto sigue siendo algo preventivo, porque si ya cambiamos a la detección, ya existe la pieza. Y aquí hay tres tipos en temas de prevención. El primero de ellos es el de contacto, donde ve desviaciones en forma, tamaño u otras características. El otro es uno que se le llama valor fijo, donde estoy contabilizando lo que está sucediendo. Y el otro es el método de movimiento por pasos. Entonces, mi consejo es trata de evitar esta parte. Muy bien. Bueno, ahora, como parte de esto, primero que nada, te felicito a los que están viendo este webinar. Les quiero dar una felicitación por tomarse el tiempo de invertir en su desarrollo y en su formación profesional. Esto que estamos platicando de Pokayoques, te lo estoy platicando desde un punto de vista sumamente práctico con la experiencia que tengo yo, César Carrión, de más de 20 años trabajando en la industria. He sido consultor durante 10 años para empresas como Hershey's, Brembo, Cuprum, Polaris. Incluso he hecho proyectos en el extranjero. He hecho proyectos en Costa Rica, en Colombia, en México e incluso en Europa. Eh, Tú puedes ver parte de mi trabajo en www.solmasoluciones.com. Y como te decía, algo que yo quería hacer mucho hincapié en esta parte es pues también aprovechar para felicitarte por estar tomando este webinar y decirte que si te interesa realmente aprovechar y aplicar más esto y muchos más conocimientos, nosotros vamos a tener el día 22 del mes de abril una certificación en Lean Manufacturing.